Estamos a esta hora en comunicación con el alcalde del municipio de Envigado. Él ha sentado de alguna manera una voz que sienten muchos de los alcaldes, no solo de este valle de Aburrá, sino también del departamento de Antioquia. Se han expresado incluso en contra de algunas determinaciones desde otras zonas, y él habla de una realidad, y es que esta ola, tercera ola de la pandemia no será por COVID-19, sino por las enfermedades que se han dejado de atender, que no se han detectado a tiempo para evitar muertes, y lo que viene después de este virus es igual o más delicado. Pero además de eso también el tema económico que está afectando tanto a la población. Desde esta mañana hablamos del tema, él hizo un video en el cual pues hemos hablado desde esta mañana sobre él, y nos acompaña muy amablemente en este momento, porque aunque acatan las determinaciones del gobierno seccional, dicen que no comparten algunas determinaciones, sobre todo porque hay temas económicos muy complejos y muy graves que no solucionan además simplemente un encierro, sino que también se deben adoptar otras medidas y la prevención. Alcalde, gracias por acompañarnos. El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Muy contento de tener la oportunidad de poder compartir mis puntos de vista, aclarar mis razones, las justificaciones de peso que tengo para el pronunciamiento que hice de manera oficial. Además, me gusta siempre actuar de cara a la ciudadanía, a la opinión pública, a los medios de comunicación, pues y a los demás alcaldes y gobernantes de Antioquia. Alcalde, usted respeta profundamente, obviamente, las determinaciones que tome un gobernador, se enmarca dentro de la normatividad legal, pero de alguna manera hay elementos que no comparte. ¿Cuáles son esos elementos y las razones para decir no compartimos estas determinaciones del gobierno y que además no están generando ningún tipo de soluciones? ¿Cuáles son esos puntos de vista? Bueno, yo lo dije ayer también en mis declaraciones que tengo la obligación de ser la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no son escuchados, de una gran cantidad de ciudadanos que ya no aguanta más, pues decisiones políticas y administrativas que en muchos casos no consultan la realidad del pueblo colombiano. Y no es un populismo, pues yo tengo que decirlo, es que yo he apoyado las cuarentenas por la vida, he apoyado los toques de queda, he apoyado medidas restrictivas, incluso he hecho algunos cierres por zonas, hice hasta estrategias mucho más agresivas del plan Fronteras, donde no permitía que ningún ciudadano que no fuera de Envigado ingresara a nuestro municipio. Pero el contexto va cambiando, Juan Carlos. Yo quiero que los oyentes me entiendan el motivo de por qué estoy en una posición contraria, aclarando que es un decreto departamental y que no es una decisión que yo pueda tomar si me acojo o no. Estoy obligado como municipio de Envigado a acogerme al decreto departamental del toque de queda desde el día de hoy a las 7 de la noche hasta el día martes a las 5 de la mañana. Eso es algo que no puedo desconocer. Soy respetuoso de las normas, también respetuoso del señor gobernador y de las decisiones que tome, pero también tengo autonomía como administrador y mandatario de una ciudad como Envigado. Me lo da el voto popular y también pues tengo toda la capacidad de expresarme públicamente y decir cuándo comparto una medida y cuándo no. Mire, Juan, es muy importante aclarar. Es una realidad, nadie nos lo puede evitar. Se han cortado servicios públicos a familias en todo el departamento de Antioquia y en Colombia. Y quiero repetir, se han cortado servicios públicos y muy puntualmente luz y gas. Hay familias que no tienen únicamente el miedo a la pandemia, sino que tienen una pandemia económica, una pandemia familiar, una pandemia laboral, una pandemia académica, estudiantil, una pandemia de salud mental y una pandemia de nevera vacía, de nevera vacía. Las ayudas han dejado de llegar y también porque apoyé los dos puentes pasados y ahora no, porque también hay personas que viven del rebusque, del día a día y tener 3 fines de semana en cuarentena, pero fuera de eso aumentar de 2 días a 4 días de encierro, cuando hay gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de un ingreso, como lo tienen muchos colombianos, de un salario mínimo que cada 15 días reciben su quincena. Viven del día a día, con lo que consiguen en el día pagan la habitación, con lo que consiguen en el día van a la esquina, al supermercado o al granero barrial a comprar la arepa y el quesito.
Esa gente, antes de nosotros volverlos a meter 4 días, 70 y más de 72 horas sin servicios públicos, sin alimentación, tenemos que ponernos la mano en el corazón. Es que para nosotros es muy fácil, ganando los salarios que ganan los alcaldes en este país, ganando los salarios que ganan los gobernadores, los congresistas, los diputados y demás, pues seguir decretando toques de queda sin analizar esas situaciones. Ese es mi llamado de atención, no es otro. Si de verdad vamos a seguir en toques de queda, que el gobierno nacional nos diga cómo van a llegar las ayudas alimentarias a estas familias, porque también tengo que decirlo con absoluta claridad, estamos iniciando año, los municipios no tenemos presupuesto, todavía no nos han pagado industria y comercio, todavía no nos han pagado predial. Muchos municipios, en su gran mayoría, pasaron en déficit presupuestal porque los ingresos no fueron lo que se esperaba y los gastos superaron lo que se tenía proyectado en el 2020. Los hospitales están en déficit presupuestal y no llega tampoco la tan anhelada y tan llamada salvación de choque a los hospitales. Nuestro hospital de Envigado, que daba utilidades operacionales, dio pérdidas operacionales, porque cada vez que decretan una alerta roja hospitalaria, tienen que dejar de prestar otros servicios y concentrarse única y exclusivamente en la COVID-19. No facturan a las EPS, no tienen ingresos y no tienen sino egresos y gastos. Esa es la situación que yo quiero que me escuchen desde el gobierno departamental y desde el gobierno nacional. Yo entiendo la limitación de camas, yo entiendo el desgaste del personal médico, también entiendo que viene una tercera ola de pandemia y no va a ser de la COVID-19. La tercera ola de pandemia es por todas las enfermedades que se están dejando de atender. Cuando a una mujer no se le hace un diagnóstico a tiempo de un cáncer de mama, cuando ya pase la pandemia, lo tiene tan avanzado que ya no hay nada que hacer, ya comprometió los ganglios o otros órganos importantes del cuerpo humano, que ya no tiene forma de salvarse un paciente con una enfermedad terminal avanzada que se podría haber salvado antes. Viene la tercera ola de pandemia, entonces la alerta roja sí nos protege la COVID-19, pero nos está generando otra línea de atraso en atención médica hospitalaria prioritaria de prevención para evitar muertes en el futuro. Todo ese debate es el que yo quiero poner sobre la mesa. Ya hemos hecho 9, 10 meses de encierro, estamos acabando con la economía, con el empleo, con el tejido empresarial, y eso también va a generar muertes, aumento de la violencia y deterioro de las finanzas públicas y privadas. Alcalde, ¿tuvo la oportunidad de hablarlo? ¿Tuvo la oportunidad de pronto de expresarlo con el gobernador encargado? ¿Hubo algún momento donde ustedes hubieran podido levantar su voz? Y me imagino que no es el único alcalde del Valle de Aburrá que tiene esa preocupación por el tema económico, pues sabiendo que además ustedes llegaron a un momento muy complicado de tener desbordado el tema de unidades de cuidados intensivos. Hoy por fortuna no está en ese 100% de ocupación. Obviamente hay una ocupación alta, pero no está en el 100% de la ocupación. ¿Tuvo la oportunidad de expresar esas visiones que tiene usted en los encuentros que tuvieron con el gobernador? Pues telefónicamente hablé con el señor gobernador encargado, que es una gran persona. Digo que es un líder extraordinario. Aníbal dejó encargada una persona que los alcaldes queremos mucho, pero también hay una presión fuerte del gobierno nacional, que yo entiendo que el gobernador siente esa presión muy fuerte, y el municipio de Medellín, que es uno de los que recibe la mayor carga de personas hospitalizadas en UCI, también tiene una presión altísima. Daniel ha hecho un esfuerzo grande en la ampliación de camas de cuidados intensivos. Pero mire, la moneda hay que ponerle siempre el análisis de las dos caras. Esa es la cara que mira el gobierno nacional, pero la otra cara que miramos los alcaldes es que, insisto, se han gastado un poco de plata en los protocolos de bioseguridad. Entonces ponemos a la empresa, después de pasar por una crisis económica, a decirle, los vamos a dejar abrir, vamos a dejar que vendan, si nos cumplen con esto, hacen la inversión, incluso hacen créditos para hacer esa inversión. Están totalmente en un saldo rojo porque no tuvieron ventas o se quedaron con mercancía almacenada o tuvieron que sostener empleados sin vender. Los locales siguen cobrando esa cuota mensual de arriendo, los servicios públicos le siguieron llegando, la tasa de aseo le siguió llegando. A muchos no les llegaron créditos del gobierno nacional y se quedaron esperando esa ayuda.
Y fuera de eso, hacen esa inversión, Juan, póngase usted en los zapatos de un empresario, de un comerciante de barrio, de una cabeza de familia, una madre cabeza de familia que hace un crédito en una cooperativa para sacar su familia adelante. Fuera de eso, después de la crisis, implementa los protocolos de bioseguridad y enseguida llegamos a cerrarle 4 días, que son los días de la venta. Yo entiendo, yo también he acompañado esas medidas, pero ¿será que el país debe de seguir en esa línea? Que lo hagan países europeos o potencias mundiales, que le llega al ciudadano hasta una ayuda del Estado a la casa por correo. A nosotros, por Dios, tenemos la gente pidiendo a gritos ayuda y nosotros ya no tenemos cómo hacerlo, cómo soportarlo. Ese es mi llamado de atención. Si eso es un populismo, pues entonces seguiré siendo populista. Pero yo tengo que hablar por los que no tienen voz, por los que no han sido escuchados y por los que ya están cansados de decisiones administrativas sin tener en cuenta la precariedad, las dificultades y toda la tragedia humana que está viviendo el pueblo colombiano, que la COVID es entendible, el desgaste del personal médico es entendible, pero la otra parte o la analizamos o vamos a destruir a este país. Alcalde, usted en su momento atendió los trapos rojos que estaban poniendo en algunos sectores del municipio de Envigado y también de alguna manera trató de conseguir recursos para llevar mercados porque le ha preocupado mucho la gente más necesitada. Cuando usted ha hablado con esa gente recientemente, cuando habla con los comerciantes además que hacen ese esfuerzo en los protocolos de bioseguridad, obviamente en el análisis que ustedes hacen, insistiendo, y ustedes tienen una visión que es la que tienen también muchas personas, y es los contagios se han venido dando es por esas celebraciones familiares, por esas fiestas clandestinas, por esas reuniones, y no simplemente por establecimientos de comercio que están cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Cuando usted habla con esas personas, ¿qué le dicen? Cuando usted tiene ese acercamiento con la comunidad, ¿qué le dice frente a estas determinaciones? Usted habla mucho de la voz, de aquellas personas que no tienen esa voz, precisamente en esa voz que se vuelva también fácil multiplicar a través de estos micrófonos. ¿Qué le dicen esas personas? No, ya no dan más, ya no dan más, me han entendido, me han acompañado, han respaldado mis decisiones, las del gobierno nacional, las del gobierno departamental, las mías como alcalde, pero es que definitivamente, por eso agradezco que me den la oportunidad de hablar y de expresarme. Para eso son los medios de comunicación, para tener diferentes miradas, diferentes opiniones. Saldrá otro a decir alcalde irresponsable y yo respeto el que me quiera llamar así. Otros dirán, alcalde, gracias por hablar por mí, que no he tenido la oportunidad de expresarme. Esa es el debate nacional que hay que traer. Pero ayer salí aquí al pasaje de la alcaldía, me encuentro con un señor humilde, no humilde porque no tenga plata, sino humilde en su forma de hablar, de tratar la gente, de expresarse. Ese señor vive de lo que llamamos comúnmente los paisas lustrar botas o embolar, ¿cierto? Otros dirían gerente de calzado, pero para mí ese señor me partió el alma cuando me dijo, alcalde, en 4 días, ¿yo qué voy a hacer si todos los días salgo a rebuscarme la arepita? ¿Qué voy a hacer el sábado? ¿Qué voy a hacer el domingo? ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿La alcaldía me va a dar un paquete alimentario? ¿Me va a llegar un mercado del gobernador? ¿Me va a llegar un mercado del presidente de la República? Y mi respuesta es, estoy empezando año, no tenemos un solo peso de recursos, llevo apenas una semana del 2021 y apenas estamos esperando que nos ingresen impuestos para poder mirar qué vamos a hacer. Eso es lo que yo quiero llamar la atención, Juan, y espero pues, si esto incomoda a alguien, que me excuse, pero es mi pensamiento de lo que vivo en las calles, porque no se puede gobernar desde un escritorio. Claro, alcalde, no, y es entendible, porque además aquí siempre escuchamos las diferentes opiniones, las diversas miradas, y es una mirada que con toda seguridad es de muchas personas, personas que de pronto todos los días salen a cuidar carros al frente de un supermercado, de algún establecimiento de comercio donde es posible parquear, alguna persona que todos los días sale a vender su fruta, que sale a esa gerencia del calzado, a tener ese día a día. Mucha gente se rebusca el día a día y no hay soluciones efectivas para estas personas que además ya tuvieron también una cuarentena encerrados y es la voz de esas personas y lo entendemos de esa manera. Alcalde,
le agradecemos mucho que pase por estos micrófonos. Era importante tener esa visión con la claridad, obviamente, que se puede brindar ya en un espacio más amplio para contarle a nuestros oyentes qué es lo que está pensando y además como esa necesidad que se tiene de brindar soluciones. Claro que se requieren algunas medidas, obvio que se requieren medidas, pero según su visión resulta demasiado largo un término de 4 días para encerrar a algunas personas, o bueno, 3 días y medio, por decirlo de alguna manera, de encerrar a toda la población, sabiendo que hay tanta gente que esos 3 días, pues cada día es un rebusque, una búsqueda de su alimento, es una búsqueda de su solución alimentaria, de su solución de vivienda, y por eso esta conversación con usted, para que nos contara un poco sobre esa visión que tiene y además sobre lo que se ha podido conversar. Como usted muy bien lo dice, eso tiene 2 miradas, desde el gobierno nacional y desde el gobierno local. Desde el gobierno nacional, la mirada de las cifras que preocupan, de las ocupaciones de unidades de cuidados intensivos, todo lo que se está viviendo. Por demás, hoy usted tiene la fortuna de estar en un municipio con ocupación del 75%. De las 45 camas tiene 34 ocupadas. Tiene una capacidad mayor, obviamente, y eso también es importante destacarlo. En un momento lo tuvo al 100%, hoy lo tienen al 75%. Pues le agradecemos mucho que nos acompañe. Muchos éxitos en la labor allí en el municipio de Envigado, que es un municipio que es tan querido en este pueblo antioqueño, en este país, y por supuesto es importante tener su visión, que es la visión además de muchísimas personas, y como usted muy bien lo dice, a lo mejor esas personas no tienen esa voz y usted lo está haciendo a través de estos micrófonos. Gracias por su compañía, alcalde. Juan Carlos, con mucho gusto. De verdad que agradecerle por el espacio, Dios los bendiga y un feliz año para todos. Muchísimas gracias, acompañándonos muy amablemente en estas noticias cercanas de RCN Radio, nuestra radio, el alcalde del municipio de Envigado, que tiene una visión muy clara de esa necesidad de soluciones económicas para las personas. Algunas dificultades que tienen tantas personas que todos los días salen a buscar algo que comer. Pues precisamente hoy es momento de hablar sobre esas soluciones que se deben dar también en medio de los cierres. El alcalde con nosotros aquí en estos micrófonos cercanos de RCN Radio, nuestra radio.